Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, ando un poco enfermita, pero nada muy terrible. Dentro de todo, bien. ¿Resfriadita? Bien, profesora. Sí, un poco resfriadita, media, no sé, media rarífica, pero bien, dentro de todo. A Em, todos nos pasa. sí, no, si en este tiempo es inevitable, no hay nada que hacer con eso. Vamos a partir la clase em, retomando un poco de donde quedamos, que era la parte de el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo yo la podía utilizar para realizar mi búsqueda de trabajo. También la puedo utilizar desde la otra parte del proceso, por así decirlo, que es cuando yo necesito publicar un aviso, cuando necesito estructurarlo, le puedo pedir a la inteligencia artificial entregándole la información, incluso si yo tengo un perfil como el que revisamos la clase anterior, yo le puedo adjuntar el perfil y pedirle que tome el rol de un experto en reclutamiento y selección y me redacte el aviso que yo voy a subir a las páginas de reclutamiento, ¿ya? O sea, ya sea que yo esté buscando trabajo, ya sea que yo sea la persona encargada de buscar el cargo, em, puedo apoyarme en la inteligencia artificial. Recordemos que comentábamos en la clase anterior, cuando una persona está a cargo de los procesos, generalmente lleva varios simultáneos. Entonces, todo lo que a mí me ayude a hacer más rápido el proceso, a optimizarlo, tengo que aprovecharlo, poder usarlo de la mejor forma. ¿Ya? Nosotros vimos entonces en la clase anterior eh, lo que era la inteligencia artificial y cómo yo tenía que interactuar, ¿verdad?, con ella para poder explicarle qué es lo que necesito para que me ayude de la mejor forma. Vimos entonces que hay una forma de hablarle para que me pueda entregar la mejor respuesta o la mejor solución o hacer de mejor forma lo que yo le pida que haga, que era el tema del prompt. Y yo le tengo que entregar un rol, un papel, por así decirlo, para que actúe desde ese rol la tarea que necesito que haga, ¿verdad? Que me redacte un texto, que me redacte un aviso. em, si encuentro, por ejemplo, que el aviso que me dio de respuesta es muy largo, le puedo pedir que lo reduzca, que lo haga con cierto tono. Si quizá quiero un aviso que no sea tan serio, sino que un poco más innovador o atractivo. Lo que sea, yo le tengo que detallar bien qué es lo que quiero. ¿A quién va enfocado? ¿Ya? Es súper importante decirle a quién va enfocado y al contexto, que en este caso, por ejemplo, si le pido que me ayude con el aviso para reclutar personas, ¿verdad? Sería explicarle que yo soy la persona que está a cargo de encontrar un trabajador para tal cargo, que tengo el descriptor, que toda la información de qué es la empresa, de qué se trata, mientras más yo le pueda explicar, mejor. Lo que mencionaba entonces también lo del tono, si lo quiero es formal, serio, cercano, divertido, neutro, etcétera. Y el formato, ya si necesito que me entregue, por ejemplo, un documento Word con el aviso, no sé, si necesito que me haga varios formatos de aviso y me lo entregue en una tabla, por ejemplo, en Excel y con las plataformas en que subirla, por ejemplo, todo eso lo tengo que detallar. Lo importante también, y que no está acá, es que siempre nosotros al hablar con la inteligencia artificial le podemos decir, pregúntame o pídeme toda la información necesaria, complementaria que tú necesites para poder hacer, por ejemplo, el aviso para publicar en los portales de mejor manera o de forma óptima. Entonces la misma inteligencia te pregunta si hay algo que no le explicaste. No sé. eh, Por ejemplo, a veces te pide datos adicionales, a veces te pregunta de cuánto tiempo tienes para hacerlo, eh, etcétera. No sé.
hay varias opciones dependiendo de lo que queramos hacer, pero lo importante es eso, que yo le puedo explicar lo que quiero y si de repente siento que no me está entendiendo o lo que me está entregando como producto no es lo que yo quiero, le puedo decir, pregúntame qué necesitas saber para que me entiendas bien. Y te va a preguntar, si eso es maravilloso. Habíamos visto entonces un ejemplo de un prompt para crear una carta de presentación y optimizar un currículum. Aquí lo habíamos hecho sencillo, ¿verdad? Pero decía que tomar el rol de un experto en reclutamiento y selección de Chile y que crear una carta de presentación para buscar trabajo y ahí le dejábamos nuestra información. No es necesario copiar y pegar, por ejemplo, el currículum. Yo si lo tengo ya hecho, lo puedo adjuntar. Esa es la facilidad. Lo que sí le puedo explicar a qué tipo de cargo quiero postular, em, si hay algún sector económico, ¿verdad? Algún rubro en particular, etcétera. Hay millones de inteligencia artificial, hay algunas específicas o mejor dicho, orientadas a tareas específicas como inteligencia artificial que solo generan imágenes, otras que solo hacen videos, otras que, no sé, que hacen distintas tareas. Y para empezar en este mundo de las inteligencias son buenas las opciones de ChatGPT y Gemini como habíamos visto en la clase anterior. Hay muchos formatos de currículum que yo puedo utilizar y los tres que más se utilizan son los que vamos a ver ahora, porque es importante que los conozcamos, porque si yo voy a buscar trabajo, tengo que tener ciertas cosas presentes, por así decirlo, ciertos puntos a considerar para saber cuál es el currículum que mejor se adapta a mí, ¿ya? No es que me sirva cualquier currículum, o hay uno que va a ser más idóneo de acuerdo a mi situación. Por ejemplo, aquí habla del currículum cronológico. Este currículum enumera, perdón, la experiencia laboral que tenemos desde lo más reciente hacia atrás, ¿ya? Destacando la progresión en el tiempo. ¿Cuáles son los pros de este formato? Que es un formato más tradicional y aceptado por los reclutadores, que muestra claramente la trayectoria, el crecimiento profesional. Es ideal si he trabajado como en el mismo campo por varios años, ¿ya? Por ejemplo, sería un formato ideal si yo, no sé, llevo 13 años trabajando en recursos humanos y partí en algún momento como asistente, luego pasé a analista, luego fui ascendiendo, etcétera, para dar un ejemplo. Los contras, no es ideal si tienes lagunas de empleo o cambios muy frecuentes de trabajo. Es menos útil si estás haciendo un cambio de carrera o tenemos poca experiencia. Entonces sí, hay que buscar, dependiendo del caso, si se ajusta o este no a mi situación laboral, ¿ya? O sea, a mi experiencia, mejor dicho. Este formato es ideal para profesionales con trayectorias más estables y ascendentes o para candidatos que buscan un puesto similar al que han tenido antes, ¿ya? El otro formato es el funcional. Este formato organiza la información por habilidades y competencias, en lugar de por fechas de empleo. Los pros es que ocultan lagunas de empleo o cambios frecuentes de trabajo, enfatiza las habilidades transferibles. Es ideal si vamos a hacer un cambio de industria, por ejemplo, trabajábamos en la industria, o sea, en la banca, y ahora me quiero cambiar a la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo. Es bueno si tenemos más experiencia por proyectos o como freelance, ¿ya? Los contras del currículum funcional es que algunos reclutadores desconfían porque pareciera que uno oculta algo. Puede ser más difícil de leer sin este contexto claro cronológico. Es ideal para personas con cambio de carrera o trayectorias no lineales, para profesionales con poca experiencia laboral formal, pero muchas habilidades,
para personas que trabajan como freelancer o trabajadores por proyecto. Y el tercer currículum es el mixto, combinado, que mezcla lo mejor del cronológico y lo mejor del funcional. Comienza con un bloque de habilidades destacadas, seguido de una sección cronológica de experiencia. Los pros es que equilibra habilidades y experiencia laboral. Te permite destacar lo más relevante para el puesto sin ocultar tu trayectoria. Los contras es que puede ser un poco más largo o complejo de estructurar y requiere más personalización para que sea efectivo. Es ideal para personas con experiencia diversa o que quieren cambiar de sector, para candidatos con experiencia relevante que no está en sus trabajos más recientes, o para profesionales que quieren resaltar fortalezas y logros por encima de las fechas. Vamos a ver el tema del proceso de reclutamiento y selección para que conozcamos, ¿verdad?, cuáles son las etapas que hay. Y luego vamos a revisar un currículum y a pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a optimizar, ¿ya? Para que veamos cómo funciona y cómo yo puedo interactuar directamente con ella. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer el proceso de reclutamiento y selección. Cuando estamos buscando un candidato que es idóneo para algún trabajo, es importante tener claro qué es lo que estamos buscando, cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Y generalmente en las empresas los procesos de reclutamiento y selección están bien definidos, ¿ya? Pero si no fuese ese el caso, yo lo primero que tengo que tener como claro, aunque no esté, no sé, no esté hecho un proceso, no esté declarado formalmente, pero es entender cuál es el objetivo que estamos buscando, eh, cuál es el rol del cargo, ¿verdad? En cuánto tiempo necesitamos generar em, que, o sea, lograr, mejor dicho, que entre este nuevo colaborador, ¿verdad? Y para todo eso es importante que entendamos la diferencia entre ambos procesos, ¿ya? Para que podamos optimizarlos, para que podamos lograr aplicarlos de forma correcta y obviamente esto nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Reclutamiento y selección de personal. Cuando hablamos de reclutamiento, entonces estamos hablando de buscar, recoleccionar e identificar a las personas que tienen una gran probabilidad de ser contratadas por una empresa para un puesto en específico. Para efectuar un reclutamiento es importante especificar el perfil deseado, ¿ya? Si no tenemos un perfil como el modelo que vimos la clase anterior, yo podría generar un perfil al menos básico que tengo que levantar con mi cliente interno, con la persona que me está pidiendo cubrir el puesto, por así decirlo. Porque es muy importante que yo, como la persona que va a publicar los avisos, a reclutar y seleccionar quizá, entienda bien de qué se trata el cargo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades más importantes si las tiene, ¿verdad? Cómo interactúa con otras áreas, de qué carreras tiene que provenir la persona que va a ser nuestro potencial candidato idóneo, ¿ya? Entonces necesito poder generar o responder al menos esas preguntas. No siempre vamos a tener la instancia de levantar un perfil, porque muchas veces están creados o hay una persona en la empresa que se encarga de crear y actualizarlos. Pero si no hay perfil, al menos tenemos que tener cierto entendimiento básico del cargo. El proceso de selección comprende las técnicas que se utilizan para realizar la elección
del candidato que más se adecua al proceso, o sea, al puesto, perdón. Entonces, lo que hablábamos en la clase anterior, de los 100 candidatos que postulan, yo voy entre toda esa información y entre todos esos currículum y luego con el proceso de ir realizando entrevistas y evaluaciones, ¿verdad? Voy eligiendo a las personas más idóneas. Generalmente yo le tengo que entregar a, a mi cliente interno al menos 3 opciones para que él entreviste como entrevista final. Ya va a depender obviamente del cargo, de la empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi cliente es un gerente de finanzas que me está pidiendo, no sé, un contador auditor que va a ser parte importante de su equipo, obviamente yo le voy a dar 3 opciones porque él va a querer elegir de las 3 personas que yo le entregué con quién va a trabajar, ¿ya? Para cargos profesionales y de mayor responsabilidad, generalmente es eso. Yo entrego una terna que se le llama, ¿ya? Y el jefe directo de esta persona, de este potencial nuevo trabajador, va a ser el que elija con quién va a trabajar. Hay procesos que son masivos, que claramente el jefe no termina entrevistando o, o, o una persona de algún cargo con más responsabilidad no termina siendo una entrevista final. Por ejemplo, en los call centers se hacen procesos masivos, la gente llega a trabajar a las plataformas y ahí recién conoce, no sé, quién va a ser su supervisora, qué equipo lo van a sumar, ¿ya? Va a depender obviamente del cargo, cómo se lleva a cabo el proceso. Pero eso, cuando no son procesos masivos, cuando son estos procesos más específicos y generalmente en los procedimientos de la empresa indica cuántas yo, cuántos candidatos le tengo que presentar a la persona que es mi cliente para que elija. Todo va a estar definido. Entonces, yo recluto gente, me llegan millones de currículum, tengo muchos candidatos y voy seleccionando, hago un primer filtro curricular, ¿verdad? Puede ser que en el proceso primero realice entrevistas y una vez que seleccione, no sé, por ejemplo, a 5 personas, a ellos le envíe la evaluación psicológica, ¿verdad? Y elija los que salgan mejor evaluados, por ejemplo, a 3. Y luego esos 3 yo se los presento a mi cliente interno, ¿ya? Em, Puede ser otra cosa, hay para algunos cargos que no son tan estructurados los procesos, eh, hay algunos cargos a los que no les realizan alguna evaluación, por ejemplo, psicológica. No sé, si yo hago un reclutamiento masivo, por ejemplo, en alguna empresa que es una constructora, me van a pedir más que nada revisar en los currículum que tenga experiencia, revisar los certificados de antecedentes, pero no le van a mandar a hacer alguna evaluación como psicológica. Quizás le van a, dentro de la evaluación antes de contratar, me van a hacer enviarlo a estas evaluaciones que le hacen para trabajo en altura, qué sé yo, cosas por el estilo. Todo va a depender del tipo de cargo que estemos buscando, ¿ya? Lo importante es que entendamos que cada empresa define cómo va a buscar a sus candidatos y cómo los va a seleccionar. Hay empresas que para reclutar simplemente usan los distintos portales que hay, ponen avisos en Laborum, en Computrabajo, etcétera. Hay otras que usan reclutamiento en portales, pero también tienen alianzas con la SOMIL de los municipios. Hay algunas que aparte realizan o participan, mejor dicho, de ferias que se desarrollan a nivel eh, nacional o en la ciudad, si la empresa tiene solo presencia, por ejemplo, acá en Santiago,
y van y reclutan en ferias laborales, porque generalmente eso te permite quizá ir con un equipo y hacer más rápido el proceso. Entonces yo voy a una feria y hago más rápido todo, porque dependiendo claramente del cargo, si es un cargo masivo, puedo encontrar si necesito, no sé, 40 operadores para un call center o 30 cajeras, me va a simplificar recibir currículum, quizás hacer una breve entrevista y hacer un primer filtro. Todo va a depender de también la cantidad de gente, el lugar, etcétera. Em, Yendo al proceso de selección, ¿verdad? Yo voy a evaluar que la persona, aparte de los estudios y aparte de la experiencia, sea idónea para el cargo, ya, con distintos test psicolaborales que yo puedo realizar. Por ejemplo, si yo voy a contratar a un jefe de algún área, ya alguna jefatura o algún subgerente, eh, voy a realizar una batería de test distinta, así yo voy a contratar a, eh, no sé, ejecutivos o personas que atienden clientes de manera directa. Depende también del cargo, las pruebas o las evaluaciones que yo le voy a realizar, ¿ya? Em, por ejemplo, si es un cargo de jefatura, claramente le voy a hacer un test de liderazgo para poder saber qué tipo de liderazgo tiene esa persona y si se adapta al liderazgo que yo estoy buscando de acuerdo al perfil, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay muchos tipos de liderazgo y una empresa puede definir que para tal cargo necesita una persona que tenga, no sé, un liderazgo adaptativo, por ejemplo. Entonces yo puedo tener muchos candidatos con mucha experiencia, muy idóneos desde las carreras y la experiencia, pero que en la parte de habilidades su liderazgo no se adapta al que estamos buscando. Eso. Entonces, cuando yo defino el proceso de selección y clasifico los niveles de cargo que hay en una empresa y tengo conocimiento de la estructura de la organización, el foco de la búsqueda, hasta la estrategia de la empresa, yo puedo definir los sets o las baterías, como le quieren llamar, de test que voy a usar para ciertos cargos o para ciertos niveles de responsabilidad. A lo mejor a supervisores y jefaturas le voy a aplicar ciertos test y a lo mejor a las personas que son de error general o que son a lo mejor operarios en cierto lugar, le voy a aplicar otro. Hay distintas formas también de definir eso. Pero en nuestro caso, cuando nos incorporemos a alguna empresa, lo más probable es que todo eso ya esté definido y lo importante es que usted entienda. Cuando hablamos de reclutamiento, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de un proceso de selección, ¿qué etapas involucra? Eh, que puede identificar un perfil de cargo, ¿verdad? Saber qué es la información al menos mínima con la que debe contar para poder buscar a los candidatos, ¿verdad? Para un determinado proceso. Las diferencias para el reclutamiento se realiza de manera simple, concreta e individual. Las labores, ¿ya? En tanto, el proceso de selección de personas se hace de forma más planificada, perdón, lo cual se requiere, ahí era contar, perdón, lo cual requiere contar con otras personas y otras áreas de la empresa. Otra diferencia es el tiempo, ya que para el reclutamiento la optimización de este se logra gracias a la tecnología, ya que utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial es prácticamente indispensable. Por otro lado, en la selección del personal es necesario tomar el tiempo principalmente para hacer el análisis de las necesidades de la empresa y así revisar cada uno de los perfiles de los candidatos. Modificar esto anterior que hoy día voy a hacer en envío. Em, Eso, yo para reclutar puedo reclutar yo sola por a través de las distintas vías
no hay mayor problema, pero sí para seleccionar tengo que yo hacer la primera selección, por ejemplo, evaluar también, quizá puede ser que un jefe de la empresa me pida que en vez de enviarle 3 candidatos le envíe 5 y que él va a hacer la elección final. El tema es que va a ser necesario para la selección interactuar, como decía ahí, con otras áreas de la empresa. Fases de un proceso de reclutamiento y selección. La primera es identificar la vacante. Ya tenemos que saber cuál es el puesto que tenemos que cubrir. Tenemos que, como dice el segundo paso, crear la descripción del puesto. Lo más probable es que esté creada. Podemos validarla con la persona que me esté pidiendo em, la búsqueda, si está bien, si hay que actualizar algo, si hay que corregir. Recordemos que, por ejemplo, cuando se levanta un perfil de cargo en una empresa, generalmente lo hace en algún momento recursos humanos con los jefes que estén. Por ejemplo, supongamos, el año pasado levantamos perfiles de cargo de toda la empresa y resulta que hoy día, ya a mitad del año siguiente, ¿verdad? Me están pidiendo buscar un determinado cargo. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es ver el perfil, ver si la descripción del cargo está correcta y validarla con el jefe que me está pidiendo cubrir la vacante. Esto sigue estando así, habrá que actualizar algo. Por ejemplo, desde que se levantó el perfil de cargo hoy día, puede ser que la empresa cambió la forma de hacer determinada labor y hoy día utilizan un software que es importante que sepa usar esta persona que va a entrar al determinado cargo. Entonces, cuando se levantó el perfil en el momento, no era un requisito, pero hoy día es esencial que la persona que cubre esta vacante sepa usar determinado software, ¿ya? Entonces, siempre va a ser importante revisar si ya está creado el perfil, validarlo, que esté ok, si hay que sumarle algo, se lo suma. Hay que determinar el modelo de difusión. ¿Cómo voy a difundir que estamos buscando, por ejemplo, un analista de recursos humanos? Quizá nuestra empresa es grande y tiene su página en LinkedIn, por ejemplo, y publicamos siempre los avisos ahí. O además de usar LinkedIn, también usamos distintos portales de reclutamiento. Voy a hacer una búsqueda solo externa o voy a enviar, por ejemplo, que también es una opción, enviar un correo, un emailing interno y contarle a la gente de nuestra empresa, a los que ya trabajan acá, que estamos buscando cubrir un cargo y que nos pueden recomendar gente. Eso también se utiliza muchas veces, que los mismos trabajadores te puedan recomendar personas y se envía, por ejemplo, estamos buscando una imagen como la que estamos viendo, pero que diga, estamos buscando tal y tal cargo, tiene que tener ciertas cosas, por ejemplo, esto y esto buscamos. Si tú conoces a alguien que cumpla los requisitos, que nos manda el currículum a tal correo. Y eso también me ayuda a reclutar personas, ¿ya? A obtener muchos currículum para este proceso. En el paso 4 dice entonces, obtén y guarda los currículos. Esto es importante. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un proceso y me llegaron 100 currículums. Generalmente una de las plataformas que genera, por así decirlo, una base de datos. ¿Ya? Queda guardado el currículum y yo los puedo, por ejemplo, utilizar si, no sé, la próxima semana me llegara la búsqueda de un cargo similar. ¿Ya? Claramente, puedo generar mi base de candidatos, mi base con currículum de distintos candidatos y ocuparlos para otro proceso. ¿Ya? Ahora, si pasaron ya 6 meses, claramente la base vamos a tener que irla renovando, filtrando, porque en 6 meses puede ser que la gran mayoría de esas personas ya hayan encontrado un trabajo.
Lo importante es eso, que a veces yo para optimizar los tiempos también puedo generar mi propia base de datos, guardar currículum por áreas de expertise o algunas personas, bueno, ahora se lo puedo pedir a los software, pero algunas personas a veces hacen como planilla en Excel y van generando sus bases de datos. Hago una preselección, lo que hablábamos primero, de los 100 currículum que me llegaron. El primer gran filtro, si yo estoy usando una plataforma, va a ser la plataforma de reclutamiento o el software que yo ocupe para hacer los procesos. Entonces, de los 100 candidatos, vamos a tener un filtro, por ejemplo, por carrera, por años de experiencia, por rubro, a lo mejor yo si trabajo en banco, estamos buscando a alguien que tenga ya experiencia en el rubro bancario. Entonces, de estos 100 currículum, vamos a reducir a 20, por ejemplo. De estos 20 va a depender cómo esté diseñado el proceso. Pero supongamos que el proceso dice, de los 20 currículum, ya hecha la primera preselección, yo como la persona encargada del proceso voy a elegir a los mejores 5. Y a estos mejores 5, de acuerdo a la información del currículum, les voy a enviar, no sé, los voy a entrevistar primero de forma telefónica, por dar un ejemplo. Y de estos 5 a 3 les voy a enviar las pruebas finales, las pruebas psicológicas, qué sé yo. No todas las empresas la hacen a través de plataformas, que es lo óptimo hoy en día. A veces te citan y te dicen, vaya a tal lugar, le van a tomar la prueba. Voy a citar o voy a pedirle, no sé, a la persona que se encargue de coordinar las pruebas psicológicas que me cite a estos 3 candidatos para tal día, tal hora. El tema es que hecha la preselección, yo acá voy a hacer el proceso de selección, que puede ser con entrevista psicológica primero, o sea, perdón, entrevista telefónica primero, quizás después una entrevista presencial como segundo filtro, y a lo mejor ya teniendo los 3 candidatos, a los 3 les voy a mandar a hacer las pruebas psicológicas, para tener ahí como la opción de definir. Una vez que tengamos los resultados, ¿verdad? De las pruebas psicológicas o pruebas psicotécnicas, me van, me va a permitir esto a mí tomar la decisión final, dependiendo del cargo, ¿verdad? O presentarle, si es que fueron acá en el proceso de selección y la gente que fue a prueba psicológica, supongamos que fueron más, me va a permitir a mí presentarle a mi cliente interno las 3 mejores opciones. Para cargos profesionales, generalmente yo acá en la parte de la decisión final, le voy a entregar a mi cliente interno el currículum de las 3 personas que elegí, y los resultados de las pruebas, ¿ya? Es importante eso. Cuando es una búsqueda de cargos, sobre todo profesionales, yo entrego el resultado de las pruebas psicotécnicas, porque eso obviamente también influye en la decisión final. ¿Por qué? Porque en una prueba psicotécnica va a indicar, por ejemplo, si yo soy una persona responsable, si soy comprometida, si tengo orientación a los detalles, si soy minuciosa, eh, no sé, un sinfín de cosas. Si para cierto cargo te hacen estas pruebas como con pruebas de ejercicios matemáticos, de temas de lenguaje, para determinar cierta capacidad, eh, ¿cómo decirla? Cierto, no sé si capacidad mental será el término, pero se me fue en este momento. Pero a veces hacen muchas pruebas de Cognitiva. eso, maravilloso. Esa era la palabra, gracias a Dios. Para saber de qué nivel, por ejemplo, de los 3 candidatos, cuál es el que salió en mejor nivel. Todo ese tipo de cosas también van a ayudar a que mi cliente interno tome la decisión final. Entonces, bueno, acá detallé lo que fuimos explicando. Identificar la vacante, siempre tengo que ser consciente de saber en qué consiste la vacante.
¿ya? Se entiende que yo no puedo conocer todos los cargos de la empresa. Hay empresas que son muy grandes, que tienen áreas de expertise muy técnicas. Entonces, si a mí me llega una solicitud de una búsqueda de un cargo, lo primero que tengo que hacer, entendiendo que estamos pensando primero en un cargo em, profesional, es reunirme con mi cliente interno, ¿ya? ¿Quién es mi cliente interno? La persona que me está solicitando llenar la vacante. Puede ser que él me diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar de esto. Juanito, que es el supervisor de tal cosa, va a estar a cargo de esto, verlo con esta persona. Se puede dar, pero lo importante es que sea quien me solicitó la búsqueda del cargo o a quien designen, que me pueda entregar la información que hablábamos de qué hace el cargo, las funciones, de qué tipo de carrera tiene que venir. Tiene que saber usar ciertas herramientas tecnológicas, etcétera. Actualizar el descriptor, crearlo si no lo tenemos, ¿verdad? Determinar el paso 3 era ver cómo vamos a reclutar, dentro o fuera de la organización. Obtener los currículums, ¿cierto? Ah, mira, esto no mencioné yo. Uno puede hacer búsqueda, ¿verdad? Reclutamiento externo, pero también interno en la empresa, ¿ya? Cuando yo hago reclutamiento interno para cubrir la vacante, se llama, a ver, puede ser dos cosas. Puede ser como yo les mencioné, que se avise que está buscando un cargo para que recomienden personas, o yo puedo disponibilizar cargos para movilidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Yo les puedo indicar a mis colaboradores de la empresa. Estamos buscando, por ejemplo, un supervisor para tal área y tiene que cumplir tal cosa y es un cargo de opción de movilidad interna. A lo mejor ustedes van a ver todo el aviso y todas se desempeñan en distintas áreas de la empresa, pero cumplen los requisitos y pueden postular. Y a lo mejor, no sé, por dar un ejemplo, yo era supervisora de servicio al cliente, pero se abrió un cargo para ser jefa en un área de, no sé, calidad de servicio en otra gerencia, por dar un ejemplo. Y me voy a mover dentro de la empresa y voy a estar ascendiendo. Entonces tengo la opción de poder ganar un mejor salario, ¿verdad? Y aumentar mi experiencia también. Muchas veces para ciertos cargos se busca dentro de la misma empresa, porque necesitamos, por ejemplo, para ciertos cargos, personas que ya sepan cómo funciona la empresa desde lo técnico, por ejemplo. Necesitamos personas que yo ya haya evaluado y yo ya sepa, por ejemplo, qué nivel de desempeño tienen. Entonces voy a buscar a lo mejor para un cargo de liderazgo, de jefatura, dentro de la misma empresa, personas que tengan potencial, que cumplan los requisitos y que a lo mejor ya llevan 3 años en la empresa y los 3 años se les ha hecho evaluaciones de desempeño y han tenido un excelente desempeño. Entonces, además, yo le estoy dando la opción de ascender, ¿verdad? De hacer carrera, que se llama, dentro de la misma empresa. Lo ideal siempre para un trabajador y para la empresa por un tema de costos va a ser poder em, hacer movilidad interna, porque así yo también motivo a la gente cuando yo publico em, avisos dentro de la misma empresa, por así decirlo, le hago difusión, mejor dicho. Yo les doy la opción a las personas que están bien evaluadas, que llevan tiempo en la empresa, que a lo mejor están constantemente haciendo cursos o que a lo mejor entró sin estudiar una carrera, pero ya la estudió, a que pueda ascender, a que pueda desempeñarse en una nueva área. Entonces, eso hoy en día se utiliza mucho porque tiene relación también con con el nivel de compromiso de la gente. Si yo les doy la oportunidad, si entraron, por ejemplo, siendo asistentes de algún área
y le doy oportunidad de desarrollo. Después de unos años paso a ser analista, le mejoré la renta, después a lo mejor la volví a ascender a, no sé, a coordinadora o encargada de área, o la propuse yo misma como jefatura para un cargo en otra área. Todo eso hace que la gente, los buenos elementos que uno tiene dentro de la empresa, aumenten su nivel de compromiso y es como la fidelización del cliente externo, también uno hace fidelización con los clientes internos, con los trabajadores de una empresa. Vimos entonces lo de la parte de la preselección. Sabemos que, tal como dice aquí, van a haber muchos que no cumplan con los requisitos. A veces la gente entendemos también que postula por postular. A veces no leen bien los requisitos y aunque no cumplen con la carrera, postulan igual. Aunque no tienen a lo mejor los mínimos años de experiencia, postulan igual. Entonces puede ser que de estos 100 candidatos ficticios que hemos tenido en mente, eh, tal como decía en el ejemplo, fácil 80 no cumplan con los requisitos bien, o a veces más. A veces hay cargos que son tan específicos y postula mucha gente y tres se adecuaban al perfil realmente. Y todas las demás personas no cumplían los requisitos que yo puse. Em, una vez que tengamos los candidatos probables, entonces en el paso 6 viene la parte de la evaluación. eh, Va a ser importante varios temas. Obviamente dependiendo del tamaño de la empresa, de los recursos que tengamos para los procesos, se van a hacer evaluaciones o muchas evaluaciones dependiendo del cargo. A veces uno está en procesos y te hacen que la entrevista a uno, que te entrevista después otro, que te entrevista con un tercero, después te mandan a hacer las pruebas psicológicas y son 5 test distintos de distintas cosas. Y están como bien engorrosos a veces o bien largos los procesos, pero necesarios porque finalmente toda esa información que están levantando, recopilando es para tomar la mejor decisión. Entendemos, ¿verdad?, que hay cargos, por ejemplo, que son estratégicos para llevar a cabo, perdón, la estrategia de la compañía para cumplir las metas anuales. Entonces, no puede llegar cualquier persona que a lo mejor va a estar 3 meses y me va a abandonar el cargo. O no hay llegar y completarlo con alguien y que no pueda cumplir sus funciones. Obviamente hay recursos detrás de hacer un proceso de reclutamiento y selección, tiene un costo para la empresa salir a buscar candidatos, a evaluarlos, em, luego hacerles inducción una vez que quedan, quizás hacerle capacitación en temas específicos de la empresa y que esa persona dure 3 meses y se vaya, por ejemplo. Entonces siempre se busca hacer de la mejor forma, de la manera más óptima los procesos para poder no, no perder recursos, no malgastar, por así decirlo, recursos y tiempo, sobre todo el tiempo. Tiempo es uno de los recursos más valiosos que todos tenemos. Em, Analizado los resultados, entonces viene la parte de la toma de decisión final. Solo queda elegir el candidato que se incorpora. Es importante, sobre todo en las empresas grandes, que el proceso de reclutamiento y luego el de selección indique muy bien quiénes son los responsables. Porque, ¿qué pasa? Llegó un trabajador nuevo y no estaba, no sé, no se definió bien el perfil, entonces la persona que llegó no cumplía con lo que necesitaban. Lo primero que hacen es reclamo de recursos humanos, poner un reclamo, por ejemplo, en tu contra, que eres la persona que va a estar haciendo el reclutamiento. La persona encargada del proceso no supo hacerlo. O por ejemplo, no era, habían 3 candidatos buenos y el que elegimos era el malo, por así decirlo. Entonces es importante que en el procedimiento o en el proceso se declare que
uno desde el área de recursos humanos o uno como encargada de este proceso le entrega tres opciones al cliente interno, pero es el cliente interno y el responsable del área quien decide a quién elige. Por ende, la responsabilidad también es compartida, o sea, no podemos culpar solamente al otro, ¿ya? Esto yo lo menciono porque a veces, volviendo al tema de los cargos, sobre todo críticos, siempre que pasa algo, lo primero que se busca es culpables. Tenemos esa tendencia de siempre buscar culpables antes de buscar soluciones. Entonces es importante que los procesos declaren bien qué hace cada parte y qué responsabilidad tiene cada parte en este proceso de buscar un nuevo colaborador para la empresa. 7 pasos para el reclutamiento de personas. Esta lo encontré muy bueno. Esto en realidad es parte de un artículo que leí el otro día. eh, y busca, o sea, e indica un poco lo mismo. Si nos damos cuenta, aquí lo que incluye es esta parte de considerar la promoción, luego determinar vías de reclutamiento, establecer los pasos, seleccionar candidatos y adaptar el contrato. Este es distinto. Hay muchas formas, muchos pasos, muchas maneras, como le queramos llamar, de hacer un proceso de reclutamiento y de hacer un proceso de selección. No es que esté grabado en piedra y hay una verdad absoluta, ¿ya? Todo va a depender de la empresa, del cargo, del nivel de responsabilidad que tenga el cargo, ¿verdad? De la rapidez también con la cual yo tengo que incorporar al nuevo trabajador. De repente hay situaciones críticas y hay que hacer procesos express, así como te lo pidieron hoy día y tú en 3 días tienes que tener, o en una semana tienes que estar incorporando a la persona. Eh, Todo va a depender. Lo que quiero que veamos acá con estos otros 7 pasos es que menciona también otra forma de hacer lo mismo, de buscar el candidato idóneo para un cargo. Ay, perdón. Aquí dice entonces, por ejemplo, que hay que justificar el puesto. Este punto es fundamental, ya que es la base de la razón por la cual estamos buscando una o más personas para cubrir una vacante. Antes de iniciar el proceso de selección, se debe solicitar al personal del área involucrada que justifique las necesidades que cubre la vacante y analice los datos obtenidos y las funciones de los trabajadores para determinar la importancia de la búsqueda. A ver, este punto es sumamente importante, el justificar el puesto. ¿Por qué? Porque desde el mismo tema de hablar del proceso, del procedimiento, yo no puedo, hoy que quiero que me contraten, no sé, 5 personas más de tal cargo. Supongamos, yo soy una jefatura, hoy quiero tener 5 analistas más, o 4 analistas, o necesito 3 analistas, 2 asistentes y no sé qué más. Ya, pero ¿y por qué? No, es que, por ejemplo, renunció un analista. Ya, pero ¿y necesitas 5 para reemplazarlo? No, eso no se justifica. Por ejemplo, perdón, hubo un crecimiento tremendo en una determinada área, entonces el equipo no da abasto. Supongamos un área de producción. Entonces antes teníamos 100 personas y hoy día por la alta demanda y el aumento de la producción necesitamos sumar 50 nuevos operarios. Ya, ahí me estás tú justificando por qué necesitamos sumar 50 operarios. Es válido. Y probablemente van a pedir niveles de producción, ¿verdad? Datos, números, datos duros que respalden por qué tenemos que sumar 50 operarios. ¿Ya? No siempre uno busca un cargo porque el otro renunció o porque yo desvinculé a alguien. Puede haber un aumento de demanda en la producción,
Puede ser que por una campaña especial o en una fecha especial, por ejemplo, Navidad, necesitemos contratar, eh, no sé, durante un mes, por decirte, el doble de gente para cierta área. Van a haber muchas razones por las cuales vamos a buscar un candidato. Ya no es solo porque o lo eché porque era mal trabajador o renunció porque encontró un mejor trabajo y se fue a otra empresa. Dos, definir el perfil. Bueno, a este punto sí concuerda con el otro método. Siempre es importante tener el perfil, ¿verdad? Tres, considerar la promoción interna. Esto también me gustó que lo diera como un punto aparte porque, tal como dice aquí, es importante considerar siempre a la hora de llenar una vacante la posibilidad de que dicha vacante la ocupe alguien que ya trabaja en nuestra empresa, por su trayectoria, por sus competencias, se puede ser acreedor del nuevo puesto de trabajo. Normalmente la promoción interna es conveniente en muchos aspectos. Por ejemplo, disminuye los costos, aumenta la satisfacción laboral de las personas porque ven oportunidades de crecimiento y estimulan el crecimiento profesional dentro de la compañía. Tal como hablábamos, el ítem costos es sumamente importante, pero también la satisfacción laboral. Entonces ahí yo estoy impactando dos ítems importantes para cualquier empresa. ¿Ya? Esto va a repercutir, por ejemplo, si yo les doy opciones de promoción interna, también influye cuando se hacen encuestas de clima. Nosotros no hemos tocado el tema encuestas de clima, pero en las empresas se mide el clima laboral y se mide la percepción de los miembros de la empresa, cómo perciben la empresa, cómo se sienten al trabajar acá, cómo se sienten o cómo evalúan también el trabajo de su jefe directo, de su gerente, si es una empresa más grande, eh, cómo evalúan los beneficios que les entregamos, no sé, las oportunidades de desarrollo de carrera, etcétera. Entonces, el ítem promoción interna evalúa muchas cosas e impacta muchas cosas. El punto 4 dice determinar vías de reclutamiento, es lo que hablábamos, si voy a usar portales web, si voy a ir con la OMIL. A lo mejor tengo alianza, puedo tener alianzas con, por ejemplo, institutos o, o con, perdón, o con universidades o, no sé, si son ciertos cargos, a lo mejor tengo hasta alianza con colegios de enseñanza media que, donde los chicos estudian una carrera. Hay muchas formas de reclutar. Todo va a depender del tipo de perfil que yo necesite. Y establecer los pasos para el reclutamiento es entonces importante. Voy a definir los pasos y también voy a tener que definir o validar qué tipo de documentos también le voy a solicitar a la persona, que es importante filtrar, ¿ya? Preseleccionar a los candidatos, como mismo entonces ir filtrando, ¿verdad? Para poder ir acotando más nuestra búsqueda. Y 7 dice, adapta el contrato. Cuando finalmente hayas elegido un candidato para cubrir la vacante, deberás adaptar el contrato de trabajo para cubrir las necesidades tanto del candidato como de la empresa. El documento debe incluir obligaciones, salario, incentivo, prestaciones, días, horarios laborales y otro detalle que consideren necesario. Recuerda que ambas partes deben estar de acuerdo antes de firmar y que todo debe quedar por escrito para evitar malentendidos. El reclutamiento del personal adecuado es uno de los aspectos claves que determina el crecimiento de una organización. Lo importante es que lo realices con responsabilidad o a través de profesionales garantizados. Este punto es, por ejemplo, porque se entiende, ¿verdad?, que a veces las empresas también son pequeñitas y yo voy a ser la que reclute, la que seleccione, la que después de que mi cliente interno me dé el ok, la que le pida los documentos a la persona, la que le haga firmar el contrato y todo. Este punto es importante.
Yo tengo que adaptar el tipo de contrato. Depende del cargo, el tipo de contrato que yo utilizo, ¿verdad? Las indicaciones y todos los detalles. No puedo tampoco en ese aspecto cometer algún error. Y esta parte final también es importante. Impacta en el crecimiento de una empresa la gente que tengamos. Por eso hoy en día se utiliza mucho el tema de la marca empleadora para atraer, perdón, a los mejores talentos, porque a nivel competitivo, por ejemplo, me va a ayudar muchísimo tener a los mejores de mi lado. Entonces, pensando, por ejemplo, en empresas grandes, para cargos estratégicos, se buscan los mejores y se les atrae no solo con sueldos atractivos, sino también con beneficios atractivos, con culturas organizacionales que motivan a la gente, a que la gente diga, uy, yo quiero trabajar en ese lugar. Y una vez que estén ahí, les guste tanto y se sientan tan cómodos y tan beneficiados de distintas formas que quieran hacer las cosas bien para cuidar el trabajo y para permanecer ahí por mucho tiempo, porque obviamente marca una diferencia tremenda la gente que yo tengo trabajando para mí. Es muy, muy, muy relevante. Eso. Vamos a... ¿Por qué tengo 5, 6, 7, 8? Ah, que me salte. Ya, no, pero eso ignora. Hasta aquí vamos a llegar con esto. Nos vamos a tomar el break y luego vamos a retomar con lo que estábamos viendo. Ya, me entró la duda. Ah, porque iba. No sé por qué estaba haciendo ahí, porque la dupliqué para sumar algo. Que no lo sumé. Ya, pero eso. Voy a dejar esto entonces. Esto era por un tema de formato. Em, eso, eso nos falta. Tomémonos el break y luego retomamos. Bueno. Ya, profe. Ya, profe.
Ya, chicas, vamos a retomar la clase. Ya, Eh, profe. Hoy día, como nuestra segunda clase, tenemos nuestra primera evaluación de este módulo. Vimos el otro día con la programación que va a ser un módulo cortito, pero es importante que veamos que van a ser 6 clases y hoy día en nuestra evaluación uno, que va a entrar entonces lo que ya hemos visto, ¿verdad? Apresto laboral, el tema de la documentación, ¿verdad? Que le pedimos a las personas cuando hacemos un proceso, currículum, proceso de selección que hemos estado revisando, lo de perfil de cargo, entrevista laboral y reformulación positiva. Esto es lo que va a entrar en la evaluación de hoy día, ¿ya? Entonces nosotros ahora vamos a avanzar con un poco de contenido que nos falta por ver y luego vamos a ver lo del currículum. Acá. Entonces quedamos acá en la clase anterior viendo el tema del perfil laboral o profesional, que es la descripción entonces clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para aclarar, o sea, para encarar, perdón, responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. Es importante que entendamos la diferencia, ¿cierto?, entre capacidad y competencia. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la capacidad, estoy hablando del potencial o la habilidad innata que tiene una persona, por ejemplo, para aprender algo o para hacer una tarea. Mientras que la competencia es la capacidad real de realizar esa tarea con éxito, combinando conocimientos, habilidades y experiencias. O sea, entonces la capacidad es que puede hacer la persona, mientras que la competencia es el cómo lo hace, ¿ya? Es importante que tengamos esa diferencia. Entonces, cuando yo levanto un perfil de cargo o un perfil del puesto, como dice acá, es importante que pueda identificar habilidades o capacidades y competencias también. Todas las organizaciones, todas las instituciones, las empresas que buscan un cargo necesitan tener como mínimo un perfil. Ahora, como siempre yo les digo, esto desde la teoría, desde lo ideal también, porque se entiende que en la realidad no siempre hay perfiles de cargo o hay perfiles y están desactualizados 5 años, por ejemplo. Entonces, básicamente no va a ser de mucha ayuda un perfil así, ¿ya? Entonces, lo importante es que hay que tener perfil, hay que actualizarlo. Si la empresa quizás no tiene perfil, como les mencionaba en el documento anterior, yo tengo que tener mínima información. Quizás no es necesario que esté declarado oficialmente, pero sí tener claros ciertos puntos que vamos a revisar ahora. Eh, es importante entender todo lo que necesitamos para que una persona se desempeñe de manera óptima en determinado cargo, ¿ya? Es importante entender qué requisitos tiene que tener más allá de lo técnico o de los años de experiencia, los años de formación. Son pocas las empresas que se dedican realmente, la verdad, a ver el tema de los perfiles, que le dedican tiempo, análisis, estrategia, porque en realidad desde el cumplir la estrategia son esenciales los perfiles de cargo, pero no siempre se les da la importancia o no siempre se les dedica el tiempo. Hay empresas que levantan perfil de cargo porque hay que tener perfil de cargo, como para no, entre grandes comillas, como para no ser menos, para que no les falte, pero no entienden la importancia y no saben cómo aplicarlo estratégicamente para de verdad impactar los resultados que tiene una empresa, por ejemplo, en un año. Hay todo un tema estratégico y más allá con respecto al tema de perfiles de cargo. Em, Eso, no siempre le dedican el tiempo, no siempre se...
No siempre hay una persona que esté encargada de levantar o de actualizar. Entonces, a veces simplemente copian y pegan perfiles de cargo genéricos que encuentran en internet y le ponen el logo de ellos y punto. Pero el tema de perfiles de cargo, dentro de lo posible, insisto, habiendo los recursos y el tiempo, requiere de un trabajo con mayor dedicación, con mayor, eh, eso, no, con mayor dedicación más que nada. Los perfiles de cargo entonces describen concretamente las características, las tareas, las responsabilidades que tiene un puesto en una empresa, así como las competencias y conocimiento que debe tener la persona que lo ocupe. Y son comúnmente divididos en 4 o 5 apartados. El primero es la descripción general del puesto. Define en un perfil de puesto, perdón, definir en un perfil de puesto es un resumen corto y preciso de este y su razón de ser dentro de la empresa. Hay que tener claros objetivos, a qué departamento o área va a pertenecer, a qué puesto le va a reportar, quién es su jefatura directa, de quién depende, qué puestos le van a reportar a él en el cargo que sea, por ejemplo, una jefatura, cuáles son sus clientes internos, con qué otras áreas colabora o debe trabajar, los clientes externos si los tiene, principales tareas del puesto. El perfil del candidato, saber el perfil que debe tener el colaborador que lo ocupe, estudios, conocimientos técnicos, experiencia laboral, otros requerimientos, certificados, cursos, temas de idiomas y competencias personales y profesionales. Después de conocer qué conocimientos técnicos debe tener el colaborador que ocupe el puesto, continúa la parte de definir las competencias necesarias para que logre implementar estos conocimientos en el puesto de trabajo y con su equipo de trabajo. Algunos ejemplos de estas competencias son liderazgo, inteligencia emocional, desarrollo de colaboradores, empatía. Por ejemplo, si aplicáramos esto que hice acá a un cargo, pudiese ser un cargo de jefe de capacitación, por ejemplo. Un jefe de capacitación, no sé, ¿cuál sería el objetivo del puesto? Liderar el área de capacitación corporativa de la empresa, eh, supervisando o ejecutando planes de capacitación que ayuden a cumplir la estrategia corporativa. ¿A qué departamento va a pertenecer? Generalmente capacitación depende de la dirección de recursos humanos, de la subgerencia de desarrollo organizacional o simplemente recursos humanos, podría decir, depende del tamaño de la empresa. ¿A qué puesto le reporta? El jefe de capacitación podría reportarle directamente al gerente de recursos humanos. ¿Qué puestos le reportan a un jefe de capacitación? Un coordinador de capacitación, los analistas de capacitación, supervisores, relatores si tienen la empresa, etcétera. Su cliente interno, todas las gerencias de la empresa o todas las áreas de la empresa. Sus clientes externos, OTEC, OTICs, proveedores. Principales tareas del puesto, eh, administrar un presupuesto anual, supervisar el área, evaluar o implementar estrategias para cumplir las metas anuales en pos de la estrategia de la compañía, por ejemplo. El perfil del candidato para este cargo de jefe de capacitación, por ejemplo, que sea ingeniero comercial eh, o un ingeniero en ejecución de administración de empresas, idealmente que tenga diplomados en el área o especializaciones. Conocimientos técnicos, tiene que saber de detección de necesidades de capacitación, tiene que saber de franquicia tributaria, de CENSE, de OTEC, de las OTICs, tiene que saber administrar presupuestos, generar reportes, por ejemplo. Experiencia laboral para una jefatura, por lo menos 5 años en un cargo
relacionados. Otros requerimientos, no sé, certificación, por ejemplo, en normas ISO, porque la empresa ocupa normas ISO y le pide eso como requisito a todos los jefes, por dar un ejemplo. O a lo mejor mi empresa trabaja con personas de todo el mundo, entonces, no sé, tiene que saber inglés, tiene que poder comunicarse, tener un inglés fluido, ¿ya? Ese tipo de ejemplos podemos dar. Las competencias personales o profesionales para el cargo serían entonces, por ejemplo, acá liderazgo, ¿verdad? Que tenga el tema de idiomas, maneje el inglés, que sea una persona que tenga comunicación asertiva, ¿verdad? Porque es un puesto de liderazgo, que trabaje en equipo, que tenga capacidad de resolución de conflicto y toma de decisiones, por ejemplo. Objetivos y resultados claves del puesto. Alinear los objetivos del puesto con los de la compañía y enlistar los resultados clave cuantificables sobre los cuales se va a medir el desempeño del cargo. Por ejemplo, para un puesto de venta eh, podría medirse la cantidad de citas de clientes cerrados, el valor de venta, retención de clientes. Para un puesto de recursos humanos podría ser bajar la tasa de rotación en la empresa, aumentar la satisfacción laboral, disminuir los tiempos de contratación. Aquí lo que se busca es tener claro cómo se va a medir si el colaborador está cumpliendo con lo que se espera del puesto. 5. Compensaciones y beneficios. Esto es opcional, pero por ejemplo, para cierto nivel de cargo hay ciertos beneficios, no sé, por ejemplo, estacionamiento dentro de la empresa, no sé, le van a asignar a lo mejor un vehículo si un gerente, le entregan un vehículo corporativo en alguna empresa. em, no sé, cualquier tipo de beneficio específico que haya para el cargo. Entendamos también que las empresas generalmente tienen como parrillas de beneficios generales, así como para todo el mundo, pero algunas específicas por niveles de cargo. em, entonces también sería importante que si en la empresa en la que estamos se hace esta diferenciación, se pueda determinar también en el perfil. ¿Para qué sirven y qué ventajas hay de usar un perfil? Los perfiles de puestos son el equivalente a un plano de construcción al momento de construir un edificio. Nos brindan el sustento y la guía necesaria para que todos los empleados puedan contribuir en la obtención de los objetivos y metas de la organización. Uno, mejores procesos de contratación. Los perfiles de puestos claros facilitan el proceso de promoción de una vacante. Asegura que solo el personal calificado se acerque a pedir información. Ayuda a los reclutadores a poder analizar específicamente qué deben buscar en los candidatos. 2. Mejores procesos de inducción. Facilitan a que el colaborador pueda entender rápida y claramente qué se espera de él. 3. Facilita la comunicación entre los colaboradores. Los perfiles de puestos sirven de apoyo para definir las tareas de cada empleado que cada empleado debe desempeñar y apoyar así a los jefes o supervisores a tener un mayor control sobre su área y facilitarles el gestionar y evaluar el desempeño de cada colaborador. Impulsa el desarrollo de los colaboradores. Los perfiles de puestos sirven como un sustento para conocer las competencias donde cada empleado debe buscar mejorar continuamente y qué nuevas áreas serían necesarias para conseguir futuros ascensos dentro de la organización. 5. Apoyan en la definición de salarios, ya que permiten definir el salario más equitativo en la organización y permiten identificar las discrepancias entre diferentes puestos. 6. En caso de despido sirven como sustento, ya que los perfiles de cargo nos ayudan
al momento de despedir a una persona por no llevar a cabo sus labores de manera satisfactoria. Y 7, ayudan a planear para el futuro. Ayudan a incrementar sus conocimientos de la organización y a planear cambios o estrategias para conseguir mejores resultados. Esto es importante y es lo que yo les mencionaba, el tema del desarrollo de los colaboradores. En las empresas grandes, a partir del perfil de cargo y de lo que yo necesite, por ejemplo, si yo soy analista de capacitación y el día de mañana quiero ser jefa de capacitación, ¿verdad? Quiero poder tener la opción de hacer un plan carrera, avanzar en la empresa. Hay empresas que, de acuerdo al perfil de cargo y a la diferencia entre el perfil de analista y el de jefatura, definen malla de desarrollo de competencias. ¿Qué quiere decir eso? Definen cuáles son los cursos, talleres, diplomados, lo que sea que necesite una persona para pasar de ser un analista y adquirir las, los conocimientos, todas las competencias que necesite para postular o para ascender en algún momento a cargo de jefatura. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque así tú motivas a la gente, la capacitas constantemente y les dices, usted tiene la opción de ascender en su cargo. Lo mismo que este jefe que va a salir de la jefatura. Quizá va a poder ser no sé, tener una sugerencia o cambiarse a alguna otra área. Se hacen planes de carrera porque lo normal es que uno esté, o sea, no sé qué es lo normal en realidad. No, pero lo más frecuente es que uno esté, por ejemplo, 2, 3 años en un cargo y se pueda mover a otro, pues puede avanzar. Lo ideal también es ascender en la misma empresa, pero a veces uno asciende eh, no sé cómo decirlo, cambiándote de empresa. A lo mejor hoy día aquí soy analista, tengo 3 años de analista, pero me cambio a la otra empresa y postulo a una jefatura y asciendo. No es la misma empresa, pero estoy ascendiendo en mi carrera de todas maneras. Entonces ayuda mucho para eso. El tema de los salarios, sí, las bandas salariales se fijan en base a las competencias, a las funciones, a las responsabilidades. Y también sirve, como dice el punto 6, para respaldar por qué desvinculamos o no a una persona. Son importantes, entonces impactan en varios otros temas más allá de solo buscar al candidato ideal. Y es por eso que le tenemos que dar la importancia. Principales errores al realizar perfil de cargo que no los actualizan nunca. Las empresas son entes vivientes que están cambiando constantemente y los perfiles de cargo deben ser actualizados conforme a la situación interna y externa. Ya a medida que esto vaya cambiando, hay que ir actualizando perfiles. No dar fácil acceso a información a toda la organización. Cuidar la información complementaria a los perfiles de cargo. Esto ayudará a la comunicación efectiva de responsabilidades y evita desacuerdo entre los colaboradores. Otro error es el darles importancia necesaria. No se les da la importancia. Los perfiles deben ser realizados por personal con experiencia para que sean formulados, perdón, de tal forma que no sean limitantes al desarrollo o funciones de los colaboradores. Es importante entonces y impacta muchas veces. Em, Hablábamos en la clase anterior también de que en base al perfil de cargo, ¿verdad? Cuando alguien publica un aviso, se define cuáles van a ser las palabras clave, las palabras con las que yo voy a filtrar los cientos de currículum que voy a recibir para poder acotar la búsqueda. ¿Lo recuerdan? Sí, Entonces, para optimizar mi búsqueda, yo tengo que saber, ¿verdad?, cómo ir buscando y postulando a ofertas que realmente se adapten a mi perfil para lograr tener éxito. Porque si no, voy a estar dedicando tiempo de manera, ¿cómo decirlo?
sin usar mi estrategia, entonces voy a estar postulando, postulando, postulando y después uno dice, postulo, postulo y nadie me llama. Postulo, postulo y he postulado, no sé, a 100 ofertas y me salió una entrevista. Entonces hay que buscar la forma de optimizar la búsqueda, de postular efectivamente aquellas cosas en las que sí tengo posibilidades porque cumplo con el perfil, ¿ya? Tengo que saber cómo postular de manera efectiva. Hoy en día la mayoría de los reclutamientos entonces se hacen de forma online, ¿verdad? Em, Así podemos alcanzar con nuestro aviso a muchas personas. Tiene un alcance tremendo un aviso, una publicación en un portal. Y es la forma más óptima de buscar. No es la única, como hemos comentado, pero es eh, la más eficiente, diría yo. Entonces, en ese postular a través de un portal, por ejemplo, tengo que responder las preguntas, si hay preguntas, de la mejor manera. Y mi currículum tengo que lograr que destaque por sobre los otros. ¿Ya? Entonces, tengo que postular de acuerdo con el perfil, adaptarlo y actualizar mi currículum. Lo importante para postular una vacante es enviar un currículum que se adecue a la vacante, que lo adapte para la búsqueda de ese puesto. A eso se refiere con adaptar y que esté actualizado. A veces se comete mucho el error de mandar un currículum desactualizado. Y lo mismo que yo les comentaba con el tema de que al menos yo cuando he hecho proceso elimino de inmediato a una persona que tiene faltas de ortografía. También es un punto que hace que te quedes fuera si tu currículum no está actualizado. ¿Ya? No me sirve un currículum que diga que usted trabajó, por ejemplo, no sé, hasta mayo del año pasado y de mayo del año pasado a hoy día. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué fue de su vida? Necesito saber. Necesito saber si actualmente está trabajando o si está cesante o si a lo mejor está emprendiendo, trabajando por cuenta propia. Todo ese tipo de cosas son importantísimas al momento de participar de un proceso, ¿ya? Em, no basta con que el empleo esté en un rango de experiencia y conocimiento. El currículum debe estar actualizado con respecto a la información personal, más específicamente aún con mi número actual, mi correo actual, ¿verdad? Para que se puedan contactar conmigo. Lo mismo que el tema de las referencias que habíamos hablado, actualizar los estudios. A veces las personas ya se titularon hace mucho tiempo, pero han ido avanzando, han hecho distintos cursos, distintas especializaciones y eso también hay que ponerlo. Es importante. Em, lo mismo que las habilidades. Si yo tengo ciertas habilidades que son muy requeridas, las tengo que mostrar, pues son mi fortaleza. Mi ventaja competitiva quizá al momento de compararme a mí con otra persona que tenga la misma carrera y los mismos años de experiencia. Lo importante es que entendamos que esto es como si fuera una competencia, ¿ya? O si me estuviera vendiendo, mejor esa analogía. Yo me estoy vendiendo y tengo que demostrar por qué soy el mejor producto. Habiendo 100 televisores o 100 smartphones, porque yo soy el smartphone eh, que tengo distinto al resto, por darle un ejemplo, lo mismo con los candidatos. Entonces, importantísimo cómo yo elaboro mi currículum. Dos, sigue las instrucciones y presta atención a los requisitos. De acuerdo con el primer paso, también va a ser completamente decisivo tener las competencias y las habilidades que se requiere para el puesto. Debe estar atento a los detalles y las instrucciones que se dicten en la oferta para la cual piensa postular. De esta manera te cercioras de adaptar el currículum al cargo que deseas. A veces pasa que, por ejemplo, suben avisos, no sé, a CompuTrabajo, dice el aviso tanto, todas las maravillas, y al final del aviso
Dice enviar currículum a tal correo. ¿Y qué pasa si yo no leí eso? Voy a haber postulado por la plataforma, pero en la instrucción decía otra cosa. O a lo mejor debería haber hecho ambas. Postulo por la plataforma, pero además cumplo lo que dice ahí de enviar el correo a tal persona con mi currículum. Y a veces la gente simplemente no lee o no sigue instrucciones. Además de los requisitos básicos para conseguir el trabajo, tenemos que prestar atención a todos los pasos. A veces se detallan todos los pasos, todas las fases de la etapa, o sea, del proceso. Estar atentos a que si nos van a contactar, estar atentos al correo. Si yo estoy en búsqueda activa de trabajo, tengo que estar eh, atenta a mi correo electrónico si no tengo ese hábito. ¿Ya? Obviamente a veces por el trabajo, por las funciones que uno hace, no sé, yo reviso mi correo todos los días porque trabajo mucho con eso. Pero puede ser que usted por su trabajo no tenga ese hábito, no revise constantemente el correo. Por último, durante el tiempo que yo esté buscando trabajo, le activo la notificación del correo para que suene distinto y yo sepa que si me llega un correo, tengo que ir a revisar mi email. Porque también pasa que a veces la gente busca trabajo, les llegan correos y nunca revisaron el correo y lo vieron muy tarde. O a veces hay empresas que usan correos corporativos que por A, B, C motivo van a spam y pasa. Es una realidad porque es por un tema de que cuando le creen el tema de los correos corporativos, el que hizo el trabajo le faltó agregar un certificado que como que valida que el correo no es fraudulento. Entonces yo mando un correo desde mi casilla de la empresa, pero le llega a la gente a los spam. También tengo que desarrollar el hábito de revisar spam, porque me pueden estar diciendo, uy, eh, pasó a la siguiente etapa o va a tener entrevista tal día, tal hora y yo no lo voy a ver y me voy a estar perdiendo la oportunidad. Hay que cuidar los detalles también, eh, desde el rol de revisar, o sea, desde mi rol de postulante tengo que cuidar los detalles porque quien filtra se fija en ortografía y redacción, ¿ya? Em, Hoy día le podemos pedir a la IA que me valide, que me verifique el texto. Word también corrige redacción y ortografía. Entonces, no puede ser que yo mande algo mal redactado. No hay que exagerar. Eso también hace que uno descarte participantes, ¿ya? Hay que ser claro al momento de postular, detallar bien las habilidades, pero no exagerar. Hay que explicar las cosas eh, de forma clara. Lo que no es relevante está de más. Hay que simplificar toda la información que yo entrego. Lo mismo en la entrevista. Es importante que cuando vaya a entrevista usted tenga un speech. Ensaye entrevista y preguntas que son como típicas. Tenga su respuesta y lleve su libreto, o sea, no llévelo, pero téngalo en su memoria. Entonces, si le preguntan algo, usted no va a titubear, no se va a quedar en blanco. A veces la gente se pone nerviosa en una entrevista y no responden, se quedan mucho rato en silencio, se bloquean. Entonces, yo tengo que preparar bien mi entrevista. Hay cosas básicas si yo hubiera una entrevista. Tengo que averiguar de la empresa. Tengo que echarle una miradita a la página web y saber, no sé, por ejemplo, saber si solo trabajan en Chile o a lo mejor trabajan en Chile y en otros países, a qué se dedica la empresa, más o menos el tamaño. Em, Tengo que llevar claro las preguntas tipo. Se usa mucho, ¿cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Usted las tiene claras. ¿Sabe cómo plantear una debilidad que se pueda ver como algo positivo? No decir una debilidad así como que la destruye en la entrevista y la descalifica de inmediato. Tiene que llevarla preparada. Si yo estoy postulando un cargo de servicio al cliente, no puedo decir que mi debilidad es que me carga interactuar con las personas. Me van a descartar del proceso de inmediato. O no puedo decir que tengo poca paciencia, también me van a dejar fuera.
porque lo que más se necesita cuando uno atiende personas es tener paciencia. Entonces, lo mismo, tengo que tener mi discurso, cómo voy a hablar de mí, de mi experiencia. A veces te hacen preguntas más en el ámbito personal, lo típico, para que tú hables de ti, de si tienes familia, de tus hobbies, para conocerte un poco más y armar un poquito un perfil de ti para más allá de lo laboral. Entonces es importante el prepararse. Hay que hacer las correcciones necesarias. No enviar la postulación sin haber revisado o corregido al menos 3 veces. Lo mismo si yo estoy postulando y había una casilla de correo. No puedo enviar mi currículum, adjuntarlo y decir envío currículum y chao. Hay gente que literalmente adjunta el currículum y manda el email y no saluda, no nada. Hay que también tener un formato de email para mandar los currículum, que sea atractivo, que indique que está interesado en postular al cargo y que va a quedar atento, que está a completa disposición porque le interesa mucho participar del proceso. También puede tener un formato que lo haga bien bonito con la IA y después ocupa para todo lo mismo. Es importante también, ¿ya? En la parte de la entrevista laboral, em, bueno, hay muchos tipos de entrevistas, hay muchos tips para afrontarla. Es muy importante también que, por ejemplo, si a mí me llaman para una entrevista, yo pueda preguntar si es que no me lo explicaron, porque generalmente lo dicen. Pero si no me dijeron que si tengo que ir formal o semiformal, o a lo mejor a una startup y les da lo mismo si voy con brillo o zapatilla, eh, pero tengo que saber eso para presentarme de la forma adecuada. Ya, hoy en día generalmente uno va a semiformal y te lo dicen en la persona que te cita. Te informan quién te va a entrevistar, si van a haber varias etapas, todo. Y uno tiene que preguntar y aclarar bien el tema. La entrevista finalmente es la parte en la cual yo profundizo lo que dice tu currículum y corroboro también. Muchas veces yo en la entrevista me puedo dar cuenta si una persona mintió en su currículum, porque muchas veces se les cae, por así decirlo, el tema cuando no se aprendieron el currículum de memoria. Entonces yo le pregunto cosas y no saben responder o me responden mal. ¿Ya? También me ayuda a conocer cómo se desenvuelve y cómo se expresa una persona, que es súper importante. Em, Me ayuda también a conocer lo que nos va en el currículum. Por ejemplo, qué metas tiene, qué planes tiene el futuro, no sé, quiere seguir estudiando, a lo mejor con qué fin está buscando el trabajo, quiere estar, no sé, un año a irse, o a lo mejor está buscando un lugar estable donde hacer carrera, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Em, Tal como dice acá en el slide, para comprobar estilo personal del candidato, actitud, motivación, personalidad, habilidades. Yo tengo que ver que tú efectivamente seas la persona que se ajusta a lo que estamos buscando. También saber que de acuerdo a lo que tú quieres, si esto te conviene o no. Porque si yo te dejo, te contrato y en realidad este trabajo no va como por así decirlo alineado a los planes o metas que tú tienes, voy a estar perdiendo dinero yo como empresa. Porque voy a hacer el proceso, te voy a contratar y tú te quieres ir, no sé, en 6 meses porque tienes planeado un viaje, por decirte algo. Entonces, todo ese tipo de cosas yo lo averiguo en la entrevista. Hay entrevistas de preselección donde son las entrevistas más cortitas que se utilizan para cuando hay muchos candidatos y es necesario realizar un filtro grande, ¿ya? Generalmente se hacen por teléfono, por Zoom, te dan unos minutitos y filtran rapidito. Está la entrevista en profundidad, que es más extensa, en la que se ahonda en varios aspectos, sobre todo, eh, bueno, laboral obviamente, pero también el personal. Y la entrevista tipo estrés de choque,
que trata de probar al candidato para ver cómo actúa ante situaciones especialmente tensas, observando aspectos sobre seguridad en uno mismo, discreción. Estructura de la entrevista. No debe pensar que van a hacerte unas preguntas necesariamente o que o que van a seguir un guión determinado, porque no hay dos entrevistas que sean iguales. Pero como yo les mencionaba, uno siempre sabe ya qué te preguntan. Hay como preguntas que se repiten con mayor frecuencia. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, yo le puedo pedir que me haga un listado de preguntas tipo y por último voy preparada para todo, como se dice. Cosa que me pregunten, yo llego a tener mi respuesta ganadora. Entonces, es importante que así como el que me va a entrevistar también tiene una pauta, una entrevista, perdón, una pauta de la entrevista, un guión, qué temas va a abordar, qué me va a preguntar sobre cada cosa. Yo también como candidato tengo que ir preparado. Las entrevistas pueden ser formales, o se pueden realizar en un ambiente más cercano, más tranquilo. Hay en ocasiones el seleccionador dirige la entrevista realizando preguntas continuamente y en otras te permite que seas tú quien más hable. Generalmente la entrevista acostumbra a estar dividida en diversas fases. Introducción, desarrollo y cierre. La introducción, donde te reciben, te saludan, se presentan, te hablan un poco acerca de la empresa, de lo que están buscando y hacen aclaraciones respecto a lo que te explicaron si tienes alguna duda. El desarrollo, la formación a estudio, experiencias profesionales, que les cuentes más dónde has trabajado, qué has hecho, temas personales, qué estás buscando idealmente en un trabajo. Y el cierre, aclarar dudas y despedida. Vamos a llegar hasta aquí hoy día en virtud del tiempo, que ya son las 9:14 según mi celular. Vamos a tener que entonces en la próxima clase hacer lo del currículum, ¿ya? Pero es importante que eh, lo vamos a hacer, porque me interesa que aprendamos todas a poder optimizarlo ocupando la inteligencia artificial. Además que no es solo, o sea, vamos a aplicarlo a un currículum, ¿verdad? Pero vamos a aprender a utilizarla y nos va a servir para distintas cosas, para distintos aspectos de la vida y ya aprendiendo a interactuar con la inteligencia artificial, de verdad que estamos al otro lado, porque lo que yo sea que necesite, lo voy a poder obtener ahí. Mm. Mientras abro lo de la asistencia, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Yo no, profe. ¿No? ¿La demás chiquilla, alguien? ¿O estamos todas ok? Administrativo. No, yo tampoco, profe. Ya. Les mandé el grupo de WhatsApp el contenido de la evaluación de hoy día y vamos a pasar entonces la asistencia. Entonces, está Alejandra, está Lilian y Denise. Presente, profesora. Súper. Ya pues, chicas, estaríamos ok con la clase de hoy día. Yo ahora voy a habilitar la prueba y como siempre va a estar desde las 21:30 de hoy día a las 21:30 de mañana. ¿Ya? Eso. Ya, Ya, profe, profesora. gracias. Que estén muy Hasta el bien. lunes. Cuídense, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profesora, que esté bien. Chao. Igual. Cuídese.